Buenos días, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra serie. Hoy día nos toca el capítulo 5 del libro de Génesis. Génesis 5, ¿no es cierto? Así que sin más, entramos a Génesis 5. Esto está cubriendo mi cara, está cubriendo casi nada, ¿no? A ver si lo agrando ahí. Capítulo 5, el libro de Génesis. Acá este libro promete ser medio aburridísimo porque empezamos a entrar a genealogías, las generaciones. Tema muy importante en la cultura antigua, porque no había otra forma de justificar mi trascendencia, mi origen, el valor de mi presente según la historia que me precede. Muy importante, lo era antes, hoy día no se considera de esa misma importancia. Y dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Generaciones, libro, no, el libro de memorias, muy bien. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Frases que ya tenemos bien conocidas, ¿no es cierto? Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. ¿Te acuerdas? Cuando le puso nombre al hombre, lo llamó Adán. Y ahora dice, y le llamó el nombre de ellos Adán. Dice que varón y hembra los creó. A ambos los llamó Adán. Aquí hay mucho espacio de interpretación debido a las palabras usadas en las diferentes traducciones que se han hecho a partir del idioma original, hebreo, arameo, egipcio, griego, lo que sea que se haya usado, y pasarlo luego, no sé, al latín tal vez, luego al español, al inglés, al alemán, al francés, y todas sus traducciones. Y la habilidad del traductor en su época es tan limitada como la habilidad de ese propio humano. No pudo haber utilizado palabras que no permiten un entendimiento cabal. En fin, todo es posible. Y a la hora de debatir indemostrables, entonces todo es posible, ¿no? Sin embargo, se vuelve carne de cultivo para investigar. Entonces, varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Adán, el día en que fueron creados. Entonces, ¿qué tal si usamos el asistente, este asistente de acá, y preguntamos significado del nombre Adán? Ahí. Y dice, el nombre Adán tiene un origen hebreo y es uno de los nombres más antiguos y significativos en la tradición judeo-cristiana. Historia de la Biblia. Proviene del hebreo Adam, que significa hombre o humanidad. Mira esto, Adán significa hombre o humanidad. En el contexto bíblico, Adán es el nombre del primer hombre creado por Dios según la Biblia, específicamente en el libro de Génesis. El significado del nombre Adán puede interpretarse de varias maneras. Hombre, directamente se traduce como hombre, refiriéndose a la humanidad en general. Mucha gente dice que la historia de la Biblia es un simbolismo. ¿Ok? Esto les ayuda a sostener esa forma de pensar. Otro, hecho de la tierra. Otra interpretación proviene de la palabra hebrea Adama, ¿ok? Que significa tierra o suelo. Esto refuerza la idea bíblica de que Adán fue tomado del polvo de la tierra. Interesante. Rojizo. En algunos contextos el nombre también puede estar relacionado con el color rojo, Adom en hebreo, posiblemente haciendo referencia al color de la tierra o al aspecto físico del primer hombre, rojo. En resumen, el nombre Adán tiene profundas raíces históricas y religiosas, simbolizando la creación del primer ser humano y su conexión con la tierra. ¿Okay?
nada proveniente de este asistente vamos a tomarlo 100% fidedigno. Simplemente nos ayuda a expandir tal vez ángulos que no habíamos considerado. Muy bien, entonces llamó a ellos el nombre Adán. Y recordemos que luego Adán fue quien puso el nombre a su mujer, Eva. Y le puso el nombre cuando se dio cuenta que ella sería la madre de todos los vivientes. ¿Y Eva qué significa? A ver, veamos. No quiero tomar demasiado tiempo, pero a ver. El significado del nombre Eva. El nombre Eva tiene un origen hebreo y es igualmente uno de los nombres más antiguos y significativos en la tradición judeocristiana. Proviene del hebreo Chava o Java, que significa vivir o dar vida. Tiene sentido. En el contexto bíblico, Eva es el nombre de la primera mujer creada por Dios como compañera de Adán según la Biblia, específicamente en el libro de Génesis. El significado del nombre Eva puede interpretarse de varias maneras. Vida. Directamente se traduce como vida o viviente. Eva es considerada la madre de todos los seres humanos y su nombre refleja su papel esencial en la propagación de la vida. La madre de todos los vivientes. Dadora de vida. Otra interpretación del nombre Eva es que es la que da vida o fuente de vida, enfatizando su rol en la creación y su capacidad para traer vida al mundo. En resumen, el nombre Eva simboliza la vida y la maternidad, destacando su importancia en la creación y la continuidad de la humanidad. Simpático, ¿ok? Muy interesante. Y Adán le puso ese nombre a ella. Recuerdas eso, ¿no? Retrocedemos lo que hemos hablado ya. Luego, versículo 3. Y vivió Adán 130 años. Esto es debatible en cuanto a cuánto dura un año, porque el calendario gregoriano del que estamos acostumbrados hoy, año 2024, después de nuestro Señor, después de Cristo, es un calendario que no existía antes. Entonces, en la época de Moisés está escribiendo esto. ¿Qué calendario usaban? ¿Qué significaba un año? ¿Cuánto duraba? ¿Ok? ¿Podemos concluir? No, podemos asumir que no era tan diferente, pero sí que no era exactamente igual. Y engendró a los 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Te acuerdas? El tercer hijo mencionado, registrado. A Caín, Abel, muere Caín, luego sale Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años. Y engendró hijos e hijas. Hablábamos de eso, ¿no? ¿Cuánta gente debe haber salido de Adán? Y no solo de Adán, sino de su primera generación de hijos. ¿Cuántos hijos? Y la segunda generación cuando van creciendo adultos los primeros hijos, y luego los segundos hijos que van creciendo adultos, y luego los tercer grupo de hijos, como si vinieran en grupos, pero te das cuenta las edades en las que van habiendo nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, ¿no? Engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Error mío, yo había dicho 960, ¿no es cierto? Me parece que 960 era Matusalén. O 969, ya vamos a ver eso. 930 años vivió Adán. ¿Qué significa 930 años? En alguna parte vamos a leer algún día, cuando lleguemos a ese versículo, que no sé dónde está, aquí de memoria, podríamos buscarlo, pero en alguna parte dice que Dios había concedido años extendidos a los hombres de la antigüedad, ¿ok? Para que puedan llenar la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? En alguna parte he leído esto y ya llegaremos a eso. Pero aún así, hay una idea gregoriana de nuestro calendario actual, ¿no? Y vivió Set 105 años y engendró a Enós. También habíamos leído eso el capítulo anterior, me parece. Ahora, quiero que te des cuenta cómo las generaciones se agarran de una persona, de uno, usualmente el primogénito, el primer nacido, usualmente varón, ¿ok? Por el orden en el que las jerarquías de representación han sido dadas desde el jardín del Edén, ¿no es cierto? No por desigualdad, sino jerarquías de representación.
Ok, entonces, ¿qué más? Entonces, de Adán, su primer hijo, ¿quién fue? Caín. Pero Caín cayó. No recibe las bendiciones que el padre puede dar sobre sus hijos para que dé sobre sus hijos, para que dé sobre sus hijos. Entonces cayó, fue marcado, fue expulsado, fue maldecido. Quedaba Abel, pero como Caín había matado a Abel, entonces queda Set, aparentemente. ¿Ok? Y luego tuvo muchos hijos e hijas, dice Adán. Pero de Set nos agarramos. Y mira, lo tuvo a los ¿cuántos? Después que engendró a Set. A los 130 años tuvo un hijo de semejanza de... y se llamó Set. A los 130. Tal vez, no sé, cada 10 años es un año nuestro. No, porque tendría 90. Pues, tal vez, no sé. Entonces, seguimos. De Adán, Set, de Set, Enos. ¿Ok? Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años. Después que engendró 807 más o los 105 más 807. Irrelevante, la verdad. Y engendró hijos e hijas. Pero nos agarramos de Enos. Supongo que es por ser el primogénito. Y fueron todos los días de Set 912 años. Y murió. Y vivió Enos 90 años. Set, el hijo de Adán, ¿no? Enos, el hijo de Set, 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Entonces estamos hablando generaciones tras generaciones. Ahora, ¿cuánto tiempo está pasando acá? Ya estamos en hasta Cainán. Adán, Set, Enos, Cainán, van 4 generaciones. Es este es el papá, ¿no es cierto? El abuelo, papá, el presente y el hijo y el nieto. Son 4 generaciones, desde el abuelo hasta el nieto. Abuelo, padre, hijo, nieto. No, bisnieto, ¿no? Estoy confundiéndome. Muy bien. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuánta gente ya estaba viendo, no es cierto? Y vivió 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y así sucesivamente, seguimos. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. ¿Cuántas generaciones van? Hasta Cainán eran 4. Mahalaleel 5. Jared 6. Y ya, va a llegar un punto que ya no importa. Vamos a pasar docenas de generaciones. Docenas. Y donde valga la pena mencionar algo, según Moisés, seguramente se detiene y menciona algún evento histórico. Pero mientras nada, generación tras generación tras generación tras generación. Esto era muy importante para ellos antes. Yo quería saber por las escrituras de dónde provengo y de qué linaje vengo y quiénes son mis primeros padres. Esa era la importancia de estos registros. Hoy en día el estudio genealógico es muy importante para muchos. Hay unas bibliotecas como nunca las ha habido para investigación genealógica. Y seguimos. Vivió Jared después que engendró a Enoc. Dice acá, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años. 962, más que Adán, ¿no? Y murió. Y vivió Enoc, el hijo que tuvo, el primogénito supongo, 65 años y engendró a Matusalén. Este Matusalén es un personaje que se menciona mucho. Y caminó Enoc con Dios. Acá hay un evento. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Mira, 365, mientras que su padre Jared había vivido 962. Y Jared lo había tenido cuando tenía
y Jared 162 años. Cuando Jared tenía 162, engendra a Enoc. Y Enoc vive 365. Entonces, cuando Enoc muere, ¿no es cierto? Cuando Enoc muere, Jared tenía 365 más 162. Entonces, no, esta no es. Ahí está. 365 más 162, 527, ¿no es cierto? 162 más 365. Jared tenía 527 años cuando Enoc muere. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Y sabemos que Jared vivió 900 años. O sea, después que Jared, que su hijo Enoc muere, todavía vive otros 400 y pico años, ¿no es cierto? 962. Pues menos 962, 435 años más vivió después de la muerte de Enoc. Ahora, muerte, Enoc murió porque dice, Enoc caminó con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años. A ver, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Parece que el 300 años, ¿a quién pertenece? ¿A cuándo engendró a Matusalén o a cuándo caminó? ¿O cuánto tiempo caminó Enoc con Dios? 300 años. Y engendró hijos e hijas. Porque no hay comas acá. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. O después que engendró a Matusalén 300 años. 300 años después que engendró a Matusalén, o durante 300 años caminó Enoc con Dios. Y va a haber otro versículo más adelante donde vamos a tener otra referencia. ¿Qué significa esto de Enoc caminando con Dios? Quiere decir que Enoc era alguien aceptable para Dios. Y Dios lo acompañaba, lo bendecía, lo autorizaba, qué sé yo. Entonces podemos decir que este linaje son el linaje de las personas especiales que recibieron las bendiciones patriarcales de sus padres, desde la que Adán recibió de Dios mismo, Adán a Set, Set a, ya me olvidé los nombres, Set a Enos, Enos a Cainán, ¿fue eso? Fueron todos los días de Set, y Enos Cainán, y de Cainán a Mahalaleel, y de Mahalaleel a Cainán, otra vez, no, a Jared, y de Jared a Enoc, y de Enoc a, bueno, estamos en Enoc ahorita. Y Enoc caminó con Dios. Me parece un linaje de autoridad. Y hay muchos otros libros que hablan de muchos otros símbolos históricos. Me gustan mucho las películas bien documentadas, con detalles de los que no dice mucho, pero que se refieren a muchísimo más de lo que la gente comprende. Cuando otra película que cito de Darren Aronofsky, esta de Noé, me parece que el actor principal es Russell Crowe, ¿no? Me parece. Cuando al inicio de la película hay muchos conceptos ahí que me fascinan, sobre todo de los gigantes, ya llegaremos a eso en algún momento, pero hay una escena donde Noé, no es Noé, sí es Noé, Noé está a punto de darle a su hijo, ¿era Noé? Sí era Noé, ya no me acuerdo los nombres, pero a su hijo el poder y la autoridad que él había recibido de sus padres, y como símbolo tenía esta pequeña piel, aparente piel de culebra, de serpiente, que tenía un simbolismo y brillaba cuando se transmitía el poder de una generación a otra. ¿Okay? Ese simbolismo es lo que aquí estoy reconociendo. El poder, bendición patriarcal, heredada, autoridad, otros lo llaman sacerdocio, de una fuente divina original pasada patriarcalmente de generación en generación del padre al primogénito, ¿no es cierto? Y esta idea de bendición patriarcal o autoridad heredada juega papeles importantísimos en la historia de este registro bíblico.
papeles importantísimos, ¿ok? La bendición patriarcal. Entonces, parece ser así. Y caminó Dios con Enoc. Y podemos asumir que los demás personajes fueron buenos o no tan buenos, o en fin. Después engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Sabemos que murió antes que su padre Jared, ¿no es cierto? Su padre Jared, sí. Caminó pues otra vez Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Ahí está lo que decía hace rato. ¿Murió Enoc? ¿Realmente murió? Porque vivió la tercera parte que su padre, y la tercera parte de todos los que estamos viendo acá, viviendo 800, 900 años, y en los 300 dice, y Enoc después engendró, y fueron todos los días de Enoc 365 años, la tercera parte de todos los que están mencionados acá. Pero murió, fueron todos los días de él estos. Pero no dice y murió, como en otros dice murió. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. ¿Ok? Seres trasladados, otras traducciones, en fin. Solo sabemos que Dios se lo llevó. Y luego sabremos otras cosas respecto a esa llevada, ¿ok? No se lo llevó solo a Enoc, pero aquí solo menciona eso, que Dios se lo llevó. ¿Cuán especial Enoc habrá sido para que ya su permanencia aquí en la tierra no tenga ningún propósito, simplemente ya, vente conmigo? Y vivió Matusalén, el hijo de Enoc, 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Lamec después que engendró... este era el personaje de la historia de Noé, que le hereda el poder simbolizado en esta piel de serpiente, ¿no es cierto? Y que creo que referenciaba a la serpiente del jardín de Edén, de sus padres de hace 10 generaciones, Adán. Y Lamec debe ser el padre de Noé, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Y engendró a Lamec. Vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969, ahí está el número que buscaba hace rato. Este es el número más alto registrado en todos los años de vida de todos los personajes marcados acá. Se supone el más viejo de la historia, ¿no? Y murió. Y vivió Lamec, el hijo de Matusalén, 82 años y engendró un hijo. Y llamó a su hijo Noé. Ahí está. Llegamos a Noé. Noé, el del diluvio, ¿te acuerdas? Ya llegaremos a eso. Otro evento donde Moisés se detiene y cuenta la historia. Entonces era Matusalén, Lamec, Noé. Y en la película que menciono era Lamec, que ya habría recibido autoridad de su padre Matusalén, trata de darle la autoridad a su hijo Noé. Y fue en ese momento que vienen los enemigos y lo matan y el hijo huye, pero ya tenía, en fin. Y esa persona que lo mata, tengo razones para creer que era aquel que en capítulos anteriores dijo a sus esposas, dijo, algo terrible he hecho, he matado a un joven y he matado a un adulto y a un joven, a uno por el golpe y al otro por la vergüenza o el honor o algo así. Podríamos retroceder y ver eso. Y si Caín merecía 7 maldiciones, yo en realidad merezco 70 veces 7. ¿Es este asesinato que pinta Darren Aronofsky en la película Noé? ¿O es la posibilidad de que ese personaje, que no me acuerdo cuál era su nombre, haya matado al Caín? En fin, ¿cómo se dice? Provocativos pensamientos, nada más. Entonces Lamec engendró un hijo llamado Noé. Y voy a volver a leer esto, ¿ya? Pero dice, y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Lamec 777. 777. ¿Ok? 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. De pronto se menciona a 3 hijos. Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé. ¿Por qué ahora se mencionan a los 3? Y aquí acaba el capítulo. Me imagino que en el siguiente capítulo vamos a hablar de Noé,
Los hijos de Dios se casan con las hijas, se anuncia el diluvio, el convenio con Noé. Ahora es la historia de Noé. Nos vamos a detener en todas estas generaciones y en esta genealogía, perdón. Y se mencionan a los 3 hijos de Noé. Es importante mencionar a los 3 hijos de Noé porque va a haber un genocidio espantosísimo donde solamente 8 personas sobreviven, de los cuales 3 son estos: Sem, Cam, Jafet, Noé, la esposa, y 3 más, ¿no es cierto? 3 más, para que haya procreación en el resto. En fin, ya veremos. Ok, entonces, ¿cuántas generaciones pasaron hasta Noé? Desde Adán, creo que él es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, este ya lo habíamos mencionado, y 10 y 11. 11 generaciones desde Adán hasta Noé, aparentemente. Tal vez me estoy equivocando, ¿ya? Habría que hacerlo por escrito y llevarlo bien, como muchos teólogos, historiadores les gusta hacer. Yo no lo he hecho y estoy seguro que la información está ahí disponible. Más o menos 11, una docena de generaciones desde la creación registrada de Adán, desde el registro de la creación de Adán hasta Noé. En 11 generaciones. Si lo llevamos a nuestro tiempo para nuestro propio provecho y utilidad, ¿cuánto tiempo es 11 generaciones? Normalmente, ¿a qué edad tengo hijos? ¿A los 20 años? ¿A los 30 años? ¿A los 40 años? Algunos a los 15, ¿no es cierto? No, mi pregunta no es a qué edad puedo. Yo puedo desde los 8 o 9 añitos seguramente. O 12. Pero normalmente, 20, algunos todavía no saben ni limpiarse la nariz a los 20 años. A los 30, algunos, en fin, digamos 25, ¿ok? Un cuarto de siglo, un número fácil de extrapolar. Entonces, si a los 25 años tengo un hijo, y ese hijo cuando tiene 25 tiene otro hijo, y ese nuevo hijo, tercero, cuando tiene 25 tiene otro hijo, y así cada 25 años hay una nueva generación, podríamos decirlo. Entonces han pasado 11 generaciones. 11 por 25, ¿cuánto es? 275, ¿no es cierto? A ver, 11 por 25, 275 años. 275 años según nuestros años gregorianos de nuestro calendario, ¿ok? Entonces, 11 generaciones, 275 años. Hoy día es 2024. Sé que un día vamos a ver este video y vamos a decir, wow, ¿hace cuántos años hiciste este video? Pero 2024 menos 275. Año 1750. Año 1750. Tú que estudias historia en el colegio, en la universidad, en los libros, en el internet. 1750. ¿Te das cuenta cuánto tiempo es eso? ¿Te das cuenta qué estaba pasando en esa época? ¿Cuáles son las diferencias desde esa época hasta esta época? 1750. Estamos hablando de los inicios primigenios de la revolución industrial. Inventándose recién el primer, telar mecanizado de la fuerza a vapor, y lo que causó una revolución industrial que de hecho hasta el día de hoy no acaba. Estamos ya con la inteligencia artificial y los chips neuronales y cuánta cosa, ¿no es cierto? Pero no deja de ser una continuación de esa revolución industrial. 250 años. Pero hace 250 años la gente estaba andando en caballos, estaban viviendo diferente, totalmente diferente. No había ni electricidad, no había. Son 250 años según nuestros tiempos. ¿Cuánto ha crecido la población mundial en 250 años? Hoy día somos 8.000 millones. Pero hace 30 años no llegábamos a 7.000 millones, 6.000 millones. Hace 50, 60 años, 70, 80 años, éramos 2.000, 3.000, 4.000 millones. Hace 100 años éramos 1.000 millones. Y estoy tirando números, no sé, habría que preguntarle a nuestro asistente la escala de aumento poblacional en la Tierra según los años, etc. ¿Okay? Pero hay muchísima gente. Y este cuadro quiero dejarlo bien marcado. En 250 años podemos
reproducirnos como virus, como hongos, como conejos, como mucho, mucho, mucho. Y más, si es que esta gente está viviendo cientos de años, ¿cuántos hijos puedo tener? ¿Ok? Y no sé si hablan, aquí no están hablando de varias esposas, pero imagínate si además tienes 10 esposas. Cada año puedo tener 10 hijos. Entonces, ¿cuánta gente hubo en esos 250 años aparentemente que han pasado desde Adán hasta Noé? ¿Ok? Para mí es muy valioso poder aterrizar las cosas que leo, las escrituras, que son muy, muy mágicas y muy esotéricas y muy espaciales, en los que no se meten a entender lo que está pasando. Un estudio estructurado, un estudio pensado, un estudio ordenado. Algunos lo llaman el método científico de la lectura, pero en fin, habría que hacer mucho más para eso, ¿no? Dependiendo de la línea de investigación que quieres. El simple acto de leer las escrituras es algo de valor personal, porque edifica, porque uno aprende, porque extrae valores eternos, absolutos, que nunca cambian y se van repitiendo, y uno empieza a observar a este personaje llamado Dios, llamado Jehová, y llamado 70 otros nombres que tiene, y empiezas a ver dónde está su estilo de carácter, su debilidad en el contexto de qué cosas lo enoja y por cuáles cosas castiga, su debilidad en el contexto de por cuáles cosas se enternece y por cuáles cosas te bendice. No quiero decir debilidad, su característica, ¿no es cierto? Y uno va conociendo a Dios, mirando sus interacciones en las escrituras. Ahora, mira, han tenido que pasar 250 años en una sola página, en un solo capítulo, para recién ver que, mira, Dios también camina con el hombre. Y mira, Dios también se lo llevó. ¿Dónde está? Se lo llevó. Y Dios también maldijo. Y Dios también bendijo. ¿Y por qué? Y les fue bien a los que hicieron esto y les fue mal a los que hicieron aquello. ¿Y por qué? Y aprendemos historias de cientos de años en una página, en 2 páginas. Y eso nos sirve a aprender de la historia. Porque el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Y esto es muy, muy valioso. Muy, muy valioso. Y este es nuestro propósito. Este es mi propósito. Leer audiblemente mis pensamientos, las escrituras y mis pensamientos, como lo he hecho siempre con mis hijos, lo he hecho siempre con mi esposa, lo he hecho siempre que ha habido una ocasión. No se puede leer, bla, 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 se acabó, cierra el libro y nos vamos. No se puede hacer eso, qué desperdicio de tiempo y respiración y saliva. Decimos lo que pensamos, combinamos nuestros pensamientos, debatimos al respecto, nos edificamos, nos corregimos, aumentamos, extrapolamos, etc. Y salimos edificados. Hay capítulos mucho más aburridos que otros, hay capítulos mucho más enriquecedores que otros. La Biblia es un libro difícil, particularmente el Antiguo Testamento y particularmente el Pentateuco, los primeros 5 libros. Ahorita estamos en un libro de Génesis, estamos en las partes muy históricas, muy rápidas, mucho tiempo, muchos eventos importantes, y es entretenidísimo Génesis. Pero luego entramos a Éxodo y empieza a ser terriblemente difícil. No difícil, medio aburrido. La historia del Éxodo es interesante, pero luego entramos a... ¿Cuál es el orden? Levítico, Números, Deuteronomio. A ver, ¿cuál es el orden? Éxodo, Levítico, que esto es el código penal del pueblo de Israel. Ya hablaremos del pueblo de Israel y cómo funciona todo esto, de las tribus y todo. Y este es el código penal, o diría las normas del país. Números es el libro contable. Es el libro de contabilidad de los israelitas. Sé que no estoy exactamente en lo cierto, pero es aburridísimo, pero algo extraeremos y pasaremos lo que consideraremos irrelevante, lo pasaremos rápido, tal vez tan rápido un capítulo que pasaremos 2 capítulos o 3, qué sé yo. Deuteronomio, otro libro difícil, ¿ok? Aquí se acaba el Pentateuco, 1, 2, no se está viendo porque... Bueno, no se ve por la posición de mi cámara, tal vez ahí. No sé si está funcionando el movimiento de mi cámara. A ver, entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio.
hasta ahí es bien complicado. El que puede continuar leyendo después de estos 5 libros, mis respetos, es un buen lector. A la hora que entramos a Josué, ya empezamos con historias interesantes. Dinámicas sociales, eventos, progresos, caídas sociales, invasiones, guerras, auges económicos, caídas terribles. Y las generaciones van pasando y los tipos de gobierno van pasando. Algunos personajes importantes empiezan a surgir. El pueblo estaba bien, el pueblo estaba mal. Dios manda profetas para que se arrepientan. A unos les va bien, a otros les va mal. Acá están todas las historias de los reyes, las crónicas también, y profetas específicos: Esdras, Nehemías, Esther, Job, los salmos y los proverbios. Bueno, esto ya entramos a la historia. Acá hay algunos brincos entre reyes y salmos. Hay algunos brincos, porque tenemos al rey Saúl, me parece, luego al rey David, que eran enemigos, con cara de amigos, luego el hijo de David, que fue el rey Salomón, y Salomón canta los cantares, escribe los proverbios, David canta los himnos por las calles como loco, a veces parecía, y se escriben sus poemas, los salmos, pero ya hemos pasado por Esdras, Nehemías, Esther, Job, etc. Entonces hay un poco de brincos cronológicos en el tiempo, ¿ok? Vamos a ver si los podemos armar, y si no, pues continuaremos. No soy un historiador, no soy un teólogo, soy un fascinado lector de las escrituras. Eso es lo que soy, y disfruto compartirlo, ¿ok? Así que tenemos bastante pan para rebanar, dice el dicho, ¿no? Bastante camino por recorrer. Y pasarán los meses, y la mejor manera de lograr mucho trecho es no mirar lo lejano que está el destino. Así que simplemente vamos a seguir y seguir. ¿Listo? Entonces hemos leído Génesis 5. Y ahora cierro aquí. Nos vemos en Génesis 6.